Estamos, mis hermanos, en este domingo 27 del tiempo ordinario y hoy el Señor, la liturgia de la palabra, nos vuelve a invitar a meditar sobre la viña. Si recordamos, estos últimos 3 domingos nos ha venido hablando de eso, de la viña, de los viñadores, de los trabajadores de la viña, del dueño de la viña. Si ustedes recuerdan, el domingo hace 15 días escuchábamos también una parábola. ¿Cuál era esa parábola? Estaba hablando también de un dueño de una viña. Exactamente, ese que tenía una viña y salió de madrugada, salió a media mañana, salió a mediodía, a media tarde y hasta por la tarde llamó a viñadores, a trabajadores a la viña. Y él, ahí nos mostraba el Señor la justicia de Él y la misericordia de Él, porque a todos, independiente de que lo llamó a diferentes horas, a todos les pagó lo mismo. Es un Dios misericordioso, un Dios que da sin medida, da más de lo que merece nuestro esfuerzo. También, por 8 días, ahí sí encontrábamos la otra, que era ¿de quién? Lo que me decía de los 2 hijos, que primero uno le dijo que sí iba, pero no fue, después el otro le dijo que no iba, pero se arrepintió y después sí fue. Y entonces ahí estamos buscando, o mejor, estamos viendo cómo el Señor todavía sigue dando oportunidad para que recapacitemos, para que recompongamos el camino y podamos nosotros adherirnos al Señor. Y hoy también nos está hablando de esta viña que organizó un viñador, un dueño. Dice que la plantó con su cerca, con todo esto. Pero esta parábola que nos presenta Mateo hoy en el capítulo 21, también es una alegoría de lo que nos está presentando la primera lectura. Recuerden que siempre va a estar en concordancia esa primera lectura con el Evangelio. Y nos está mostrando el libro de Isaías en el capítulo 5, ese pasaje también de la viña, donde el profeta también le está hablando a los doctores de la ley, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y también nos está mostrando, voy a cantar el nombre, este es un cántico que está cantando, que nos está mostrando el poema. Voy a cantar el nombre de mi amigo, un canto de amor a su viña. Y él dice que ese amigo tenía una viña, una colina fértil, y también cavó la tierra, quitó las piedras, quitó la maleza, la arregló para sembrar, como lo hacen, como bien lo saben hacer los campesinos. Y dice que escogió unas buenas cepas. Cepa quiere decir, los que tienen conocimiento del vino, que es una cepa buena para poder tener buenas uvas y sacar un buen vino. Plantó todo eso, hizo todo ese esfuerzo, pero al fin de cuentas, esa viña no dio frutos buenos, porque dice que dio frutos ácidos, frutos agrios, y desde luego pues no salió buen vino de allí. Muchas veces nos pasa, mis hermanos, eso. Iniciamos proyectos, le ponemos ganas, escogemos cosas, pero las cosas no funcionan. Y se pierde ese proyecto, se daña. Y entonces allí a veces eso nos desanima y tiramos la toalla muy fácil. Porque bueno, lo que pasa es que a veces no hacemos, como se dice en el argot de los sistemas, ese feedback a tiempo. Es decir, de ir revisando los procesos que se van dando, sino que a veces esperamos hasta el final. Y ese es un error. Tenemos que ir
en el proceso que se va desarrollando, ir haciendo feedback, se dice, es decir, ir evaluando, ir dándose cuenta cómo van las cosas, cómo van los presupuestos, cómo va para que ese proyecto se vaya desarrollando y llegue a su fin esperado. Pero a veces cuando dejamos de último, que esperamos que salga el producto, pues ese producto va a salir malogrado de pronto, no va a salir como lo esperamos. Y eso le pasó a este dueño de esta viña. Hizo todo el esfuerzo, pero no tuvo esos frutos. Dice, la viña del Señor de los ejércitos es el pueblo de Israel. Por eso el profeta le está hablando. Este es antes del exilio que nos está hablando el profeta. Por eso dice que el Señor esperó de ellos que el cumplimiento de la ley, y ahí tienen asesinatos, esperó justicia, y ahí tienen lamentos. Entonces, cuando yo no pongo todo el empeño en hacerlas o en tomar las instrucciones que el Señor me da, pues ténganlo por seguro que ese proyecto no va a tener buen fin. Ese proyecto va a salir malogrado. Entonces, por eso este profeta le está hablando. Y mire las consecuencias de todo esto, de las prevenciones que les estaba haciendo el profeta al pueblo. El pueblo fue después llevado a cautiverio. Por eso el Señor nos está mostrando en el Evangelio eso, donde le está hablando a los doctores, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a los conocedores de ello. Y Él mismo les está advirtiendo, por eso el Señor les está presentando esta parábola, la misma que estamos escuchando en la primera lectura. Y entonces el mismo Señor está haciendo que los doctores de la ley y los ancianos den su propia respuesta. Y por eso el Señor les está preguntando, les está diciendo, ¿qué hará el dueño de la viña con esos viñadores? Entonces ellos mismos le dan la respuesta. Dice, bueno, pues yo pienso que ellos le dicen, dice, hará morir sin compasión a esos malvados y arrendará la viña a los otros viñadores. Entonces, nos damos cuenta, mis hermanos, que el Señor a toda hora nos vive hablando, como nos ha venido hablando estas últimas 3 semanas. Y a veces nos dejamos nosotros envolver de las fuerzas del mundo, de los odios, de los rencores. Y entonces tenemos las actitudes de estos mismos sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, que queremos después exterminar a todo el mundo. Y aquí les comparto, que creo que ya lo había hecho también, no sé si en la misa de la noche o no, el testimonio de esta persona. Ahorita que estuvo el Papa en Colombia, hizo un proceso, él presidió un encuentro de reconciliación. Y entonces en ese encuentro hubo testimonios de los militares, hubo testimonio de los guerrilleros, hubo testimonio de los paramilitares, hubo testimonio de las víctimas. Y al Papa lo conmovió el testimonio de la víctima, una señora a quien le mataron su padre, una señora a quien le mataron su esposo, una señora a quien le mataron sus 2 hijos, pero estaba ella impávida dando el testimonio. Y esta señora preside una fundación que es para la reconciliación. Y el Papa, impávido, viendo el testimonio de esta mujer, entonces el Papa le pregunta, ¿cómo puede un ser humano hablar de esa forma y poder hablar de perdón? Entonces ella le responde, su santidad, porque el único que nos puede dar esa fuerza es Dios.
es Jesús en el corazón del ser humano. ¿Por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque eso es lo que nos está mostrando Pablo a esta comunidad de los filipenses. Bien hemos hablado anteriormente que esta comunidad era una comunidad pobre. Y esta comunidad era conformada por puros, por todos los, ¿cómo se dice? Ahora me fue la palabra. Los que estaban en guerra, por puros veteranos de guerra. Entonces, ¿qué puede haber en el corazón de esta gente? Pues resentimiento, dolor, odio, deseos de venganza. Eso es lo que se trae de la guerra. Pero Pablo, que les testimonia su propia vida, recuerden quién fue Pablo. Pablo fue un perseguidor de los cristianos inicialmente, pero cuando el Señor lo toca y él conoce a Jesús, es transformado. Pablo era perseguidor de los cristianos y los cogía, los llevaba a Roma, los mataban, los asesinaban y los colgaban y los prendían como antorcha en las calles de Roma. A las víctimas de esta persona que daba el testimonio ante el Papa, ellos también los asesinaron cruentamente, no fue por un disparo solamente. A ellos los mutilaron. A ellos los torturaron antes de matarlos. Y los iban trozando con sierras, con todo eso. Es un testimonio tremendo. Entonces, Pablo está diciendo eso, mire, que nada los angustie. Al contrario, en cualquier situación presente, sus deseos a Dios, orando, suplicando y dando gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Si nosotros queremos superar cualquier situación de este tipo, mis hermanos, lo único que puede hacer eso, esa reconciliación, es abrir el corazón a Dios. Y Pablo nos está dando la clave y comienza por el final, pero él lo primero que recomienda es, oiga, primero den gracias a Dios. Si nosotros hacemos una retrospección de nuestra vida y comenzamos a hacer un paseo por todo esto, nos damos cuenta que la misericordia de Dios ha sido inmensa para con nosotros y que tenemos más por qué darle gracias que qué pedirle, porque Él siempre sobreabunda. Él siempre es generoso, esa generosidad de Dios no tiene límites. Y entonces, por eso les dice, oiga, primero comiencen dándole gracias a Dios. Es decir, esa oración primero debe comenzar con una acción de gracias. Luego, ya que tú le agradeces a Dios, sí preséntele a Dios esas súplicas. Y esas súplicas van a ser escuchadas. Pero a veces de pronto nos pasa que lo volvemos todo quejabanza, se dice en el argot de la renovación carismática. La oración la volvemos solo quejabanza y no alabanza. Entonces primero hay que darle esa acción de gracias al Señor, después sí presentarle a Él todo ello. Dice, finalmente, hermanos, tengan en cuenta todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, ténganlo en cuenta. Y entonces ahí es donde dice, ahí sí ustedes van a poder practicar lo que han aprendido y lo que han recibido, lo que han oído de mí. Pablo, él, después de que asume esa misión que el Señor le encomienda de ser el anunciador, no ha habido misionero más grande que Pablo, y comienza a anunciar, a dar a conocer esa misericordia, ese amor de Jesús, de ese amor de Dios. Y entonces, mis hermanos, eso nos debe a nosotros mover a que esos dones y talentos que el Señor nos ha regalado, tenemos que ponerlos al servicio. Porque aquí nosotros
tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo estamos utilizando nosotros esos dones y talentos? ¿Será que sí son buenos frutos los que le podemos presentar a Dios? ¿O por el contrario, son uvas agrias, son uvas ácidas, que no van a dar buen vino? A veces desperdiciamos, mis hermanos, nuestros dones y talentos y nos quedamos lamentándonos porque fue que mi papá, porque fue que mi mamá, porque fue que el profesor, porque fue que fulano, porque fue que, y nos quedamos allí. Pero no, el Señor nos ha dado dones y talentos a todos, mis hermanos, y cada uno de nosotros tiene que asumir lo que le corresponde hacer, porque nadie puede respirar por otro, nadie puede vivir la vida de otro. A cada uno nos toca asumir el rol de vida que el Señor nos ha ido mostrando, pero para ello tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que escudriñar su palabra para encontrar cuáles son las directrices que el Señor nos quiere dar. Y no nosotros venir a buscar de Él. A veces buscamos retiros, vamos a predicaciones, venimos a la Eucaristía, pero todavía nos cuesta verdaderamente abrirnos a la acción de Dios en nuestras vidas. Y por eso tenemos que, para conocer ese verdadero rostro de Cristo, ese verdadero rostro que hemos iniciado este mes, tenemos que buscarlo en la palabra, porque estas son solamente imágenes. Y aunque el artista, aunque el escultor se ha esforzado por hacerlo mejor, no deja de ser una imagen. El verdadero rostro de Cristo lo vamos a encontrar en su palabra. Y esa familiaridad la tenemos que tener asumiendo la lectura de la palabra. Y mis hermanos, no se necesitan grandes jornadas de lectura para conocer el rostro de Dios. Basta comenzar, basta perseverar. Y entonces tú comienzas a leer la palabra, comienza por los evangelios y comienza por el evangelio de Marcos, que es el más corto y el más antiguo, leyendo un capitulito por día o medio capítulo por día, y esa perseverancia lo va a llevar a uno a conocer, a identificar que Marcos es el primero que comienza a mostrar el rostro de Cristo, es el que más lo asemeja. Terminamos Marcos, seguimos con Mateo, terminamos Mateo, seguimos con Lucas, terminamos Lucas, seguimos con Juan, y en ese orden comenzamos a descubrir el verdadero rostro de Jesús. Pues pidámosle al Señor que la fuerza de su Espíritu sea la que nos anime, nos fortalezca, para no dejarnos vencer de la flojera, de la pereza, y comenzar a descubrir el verdadero rostro de Cristo. En este mes morado que estamos dando inicio, que sea un propósito de pronto, es un buen propósito, comenzar a leer verdaderamente la palabra de Jesús, la palabra de Cristo. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues primero le pido al Espíritu Santo que sea el que me ilumine. Luego me voy a conseguir una libreta de apuntes. Y entonces comienzo a tener ese encuentro con el Señor, y la palabrita que no entienda, o la palabra que me llamó la atención, el verso que me llamó la atención, lo anoto ahí en esa libreta. Y esa es la historia de amor que vas a comenzar a escribir entre tú y Dios. Porque eso es personal, mis hermanos. Y eso nos va a llevar a ir a descubriendo Él, ese rostro misericordioso. Y es el que nos va a ir a mostrando verdaderamente el proyecto que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nunca es tarde, porque mira, a través de las parábolas nos lo ha venido diciendo. De madrugada, es decir, joven, a media mañana, desde niño, desde joven, desde adolescente, desde ya persona madura, desde hasta los ancianos. Es tiempo todavía. Y eso nos lo decía ahora 8 días, todavía hay tiempo para recorregir el camino. Pidámosle al Señor eso, y que un propósito bueno, valedero para caminar con Jesús, el Señor de los milagros, que nos ayude verdaderamente a cada día fortalecernos más en Él, y que cada año
le encontremos aún más sentido el caminar en las procesiones del Señor de los Milagros.